Vamos a tener una breve sesión de escucha en donde vamos a hacer algunas precisiones con respecto a lo que es la democracia, cuáles son sus principios y cuáles son sus valores. Cuestiones importantes para poder enmarcar el escenario en el cual se va dibujando esta idea de democracia hoy en día en nuestro país. Como ustedes ya bien han revisado a lo largo de las lecturas, la democracia vista desde su raíz etimológica, viene de demos y de krakos, que significa pueblo, y gobernar, es decir, gobierno para el pueblo. Tiene que ver con una forma en la que el pueblo ejerce o hace uso del poder. Es una forma de organizarse, es una forma de convivir, es una forma de ser y estar en lo social. Pero resulta que democracia va más allá de una forma de gobierno, también tiene que ver con una forma de vida. Hoy en día, en la constitución política de nuestro país, está establecido inclusive el término de democracia, además como de forma de gobierno, como una forma de vida, es decir, que esta va a aterrizar también en lo cotidiano y en las relaciones que tengamos con los otros. En ese sentido, vamos a hablar un poquito de qué es la democracia como forma de gobierno. La democracia como forma de gobierno la constituye el Estado democrático, con esta idea de que el gobierno del pueblo es para el pueblo, que inclusive es una idea que surge en la Revolución Francesa, de donde sabemos que desde la antigua Grecia el gobierno se va a conformar por decisión de los ciudadanos. No es hasta después de la Revolución Francesa que se establece que esta forma de precisar la decisión de los ciudadanos va a ser a través del voto. Y el voto va a ser entonces la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y este voto le va a dar entonces a esta forma de gobierno una estructura política, una estructura que va a venir a definir y a constituir todas las formas en las cuales se va a dar esta democracia del pueblo y para el pueblo. En tanto, la democracia como forma de vida, pues es un modo de proceder del ciudadano, ¿no? No solo del ciudadano, sino también del gobernante y de quien detenta el poder público. Esta forma de proceder también va a implicar y va a aterrizar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Ya no por nada sabemos que está permeado en el aspecto educativo, social, laboral, cuando escuchamos y hablamos de democratizar la educación, democratizar lo social, cuando escuchamos de democracia económica, bueno, pues entonces se habla de aterrizar esta idea de democracia como una forma de vida que tiene impacto en lo cotidiano. Como ustedes recordarán, el origen de la democracia remonta a la Grecia del siglo V, donde la organización del pueblo y de lo que para nosotros ahora es el Estado, se daba a través de una democracia directa. Una democracia directa tenía que tener al menos estas 5 condiciones. Tenía que cumplir la cuestión geográfica, es decir, la gente que se reunía geográficamente tenía que estar cerca. Ustedes recordarán, y si hablamos de esta Grecia, pues eran en las placillas en donde esta gente se reunía y geográficamente el territorio era pequeño. Otra condición es la cuestión demográfica, es decir, en estas reuniones asistía y acudía, si no en su totalidad, sí la mayoría de habitantes ubicados en esta cuestión geográfica, es decir, que correspondía el escenario con esta participación presencial de los ciudadanos, de tal forma que todos acudían y todos escuchaban, todos eran partícipes de las decisiones que se tomaban en esta cuestión del ejercicio de la democracia directa. Había, por tanto, también una disponibilidad de tiempo, ¿no? Estaba enmarcada la vida social en este entonces por este tipo de reuniones. Entonces, era imprescindible disponer de este tiempo para poder participar.
Otra condición es la participación en sí misma, es decir, todos tenían derecho a expresar con voz y voto para poder tomar ciertas decisiones. Esta democracia directa se va soslayando, en tanto vamos creciendo como sociedad, en tanto vamos creciendo como humanidad. En tanto esta democracia va teniendo mayor forma, mayor estructura, surge un concepto clave dentro de esta democracia que es la soberanía. La soberanía que tiene que ver como esta fuerza que reside en el pueblo y que hace alusión al uso del poder público y también al uso del poder político, ¿no? Esta idea de soberanía está sustentada en la teoría del Estado. El Estado entonces surge acá con la idea de tener claro todo lo que implica el ejercicio del poder público. Esta idea de que el poder reside en el pueblo y que es además un elemento del Estado, tiene que ver con cómo lo vamos a ejercer, para qué lo vamos a ejercer, en dónde lo vamos a ejercer. Y es por ello que esto le va dando forma a lo que hoy conocemos como Estado, ¿no? Y para que un Estado sea Estado, tiene que contar con cierta población, cierto territorio y cierto gobierno. Entonces, estas tres condiciones son las condiciones que le van a dar esos atributos a esta idea de Estado. Y que a través de esta fuerza, que es la soberanía, vamos a organizarnos y vamos a tomar decisiones para el bien de todo el pueblo, de todos aquellos que habiten en determinado lugar, en determinado territorio y que sean partícipes de la selección de esta forma y de este estilo de gobierno. Y para ello, obviamente, se requiere de un cuerpo electoral, ¿no? Cuando el pueblo, aquí nace la idea y la categoría de ciudadano, ¿no? Cuando el pueblo alcanza esta categoría de considerarle como ciudadano, es entonces cuando surge este cuerpo electoral, es decir, la cantidad de personas que van a tener el uso del voto universal, libre, secreto, directo e igual, ¿no? Que va a ser la manifestación, pues, de su expresión de voluntad para tomar las decisiones de carácter público. Y pues esto va a estar regido en la Constitución. Es por eso que llamamos constitucionalismo, que va a ser lo que limita el ejercicio de este poder público, con esta intención de mantener lo que es la soberanía, con esta intención de mantener y darle forma a esta forma de la democracia. Y su finalidad, primera y última, es evitar el abuso en el ejercicio de este poder, en la forma en cómo se va a manifestar la soberanía. Y hay otro tipo de democracia, que es la democracia que se encuentra vigente en la actualidad por no cumplirse las condiciones de la democracia directa, como en la antigua Grecia, ¿no? Por cuestiones geográficas, demográficas, de tiempo, de participación. Hoy en día, pues vivimos una democracia representativa, ¿no? Aquí, entonces, en este tipo de democracia hay una necesidad por parte del Estado para dar legitimidad a las decisiones del pueblo. Y entonces es como surge la democracia representativa. Esta democracia representativa no va a tener como tal la forma de gobierno que nosotros veíamos en la democracia directa, pero sí se va a ostentar en la idea de considerar que el poder está en manos del pueblo. Y ahí es donde le va a dar la legalidad a las decisiones que tome a través de la Constitución, a través de la elección y a través de las decisiones que tomen los votantes en este ejercicio de democracia representativa. ¿De dónde viene esta idea de ser ciudadano y el origen de ser ciudadano? Si nosotros revisamos el concepto de ciudad desde una perspectiva histórica, una ciudad era aquel lugar, al menos en la antigua Roma, en Grecia, ciudad era igual al Estado, a ese lugar que tenía estas condiciones, tanto de geográficas, de población, en donde había
una clara participación de aquellos habitantes que se ubicaban geográficamente juntos y que además estas personas estaban totalmente inmiscuidas y eran totalmente partícipes e interesadas, involucradas en lo que ocurría en la ciudad. Es por eso que ciudadano viene de esta parte de ciudad, ¿no? A raíz etimológica de civitas y polis como ciudad, civitas también en la idea de la antigua Grecia, da lo que surge al ciudadano, es decir, al que pertenece, al que está involucrado, es un ente que está eminentemente involucrado en la ciudad. Este ente que vive en la ciudad se interesa por la ciudad, tiene intención de que esta ciudad mejore, con todo lo que implica, desde la cuestión social, organizacional, y desde la estructura política. Es un ciudadano entonces que asume con responsabilidad la toma de decisiones para que lo que se vive aquí se lleve de la manera buscando el bien común. Siempre es con ese enfoque. Y entonces en esa búsqueda de un bien común, surgen lo que son los valores democráticos. Y los primeros 3 valores democráticos, resultado de la Revolución Francesa, que están implícitos no solamente en nuestro país, sino en muchos estados, en muchos países a nivel mundial y que son base, que son la plataforma. Yo creo que hoy pudiésemos hablar de más valores, pero al menos estos 3 son los sustanciales. Si no hay libertad, si no hay fraternidad y si no hay igualdad, no estamos hablando de democracia. Y inclusive libertad, fraternidad e igualdad fue un lema que surge después de la Revolución Francesa, si nosotros lo recordamos. En tanto, estos valores van a dar forma y van a dar sentido a lo que es la vida en común, la vida en soberanía, la vida con los otros, para los otros y desde los otros. Entonces, es importante resaltar que estos 3 valores son sustanciales. Si nosotros no connotamos, si nosotros no vemos la idea de libertad plasmada en nuestras leyes, en nuestras normas, en nuestra forma de vida, no estamos hablando de democracia. Lo mismo al hablar de fraternidad. Si no hay sólidos lazos que nos hagan gestar alianzas con los otros, no estamos hablando de democracia. Y en cuestión de igualdad, hablamos de aquellas condiciones que nos permiten tener acceso o no a lo que tienen todos y de qué manera se va dando esto. Entonces, pues estos son los 3 valores democráticos que le van a dar vida a esta idea de lo que es un gobierno democrático. Y vamos a hablar ahora de los principios democráticos. Además de valores, la democracia se va a valer de un principio básico y que es primordial. La idea de la mayoría y la minoría, y esto viene de esta democracia representativa. En la democracia directa, toda la gente se podía reunir, toda la gente podía externar y toda la gente era escuchada y era de alguna manera sencillo poder conciliar. Pero, dado que la población crece, dadas las condiciones geográficas, demográficas, de participación, de tiempo, de espacio, hay este principio democrático que es considerar a la mayoría y a la minoría. Es por eso que el ejercicio del voto es sustancial en esta cuestión de la democracia. Este principio de mayoría que sostiene a la democracia viene a entretejer una serie de tensión entre lo que es la mayoría y la minoría, ¿no? Genera una pugna entre ambos grupos. Para tomar una decisión, la mayoría va a estar siempre sobre la minoría, desarrollando o dando pie a esta tensión. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ambos grupos tienen puntos de vista diferentes, toman las decisiones de manera diferente, tienen diferentes posturas y también en la cuestión tanto privada como pública, a razón de que son distintos, de que hay esta diversidad, genera esta tensión.
¿no? Sin embargo, bueno, pues es el instrumento de la democracia que sí, efectivamente va a provocar esta pugna, pero que este principio, sin duda alguna, si revisamos desde un contexto histórico, pues siempre se va a decir que la idea de mayoría puede sobre la mayoría y tiene dos razones sustanciales esta idea de principio de mayoría. Es razones de pluralidad, es decir, de al reconocer que hay esta diversidad y que no todos pensamos, sentimos ni queremos lo mismo, hay dos connotaciones, una utilitarista y una epistémica. La epistémica que tiene que ver con esta idea de decir, pues, lo que la mayoría elija, y utilitarista porque tiene que ver con la idea de reconocer que lo que piense la mayor cantidad de personas es lo mejor. Es decir, surge la idea de que la mayoría no puede equivocarse, la mayoría no puede estar a ojo ciego, ¿no? Si la mayoría está eligiendo determinadas cuestiones es porque puede ver más cosas. Es por eso que esta razón y este principio va a ser sustancial en este proceso de democracia, ¿no? Este principio de pluralidad, es decir, en donde aceptamos que hay una diversidad y variedad de ideologías, de posturas, de opiniones, de modos de pensar, va a permitir que haya esa disidencia, es decir, requiere inclusive de esa disidencia, inclusive esta disidencia es un derecho. Como ciudadano, tienes derecho a no pensar igual que yo, pero que viene a darle cabida o a darle fluidez a esta idea de pluralidad, pues este principio de lo que es la mayoría. Sin embargo, este principio siempre va a tener y siempre va a abrir este panorama de poder conjugar nuestras posturas, nuestras opiniones, nuestros modos de pensar. Siempre va a dar cabida y va a dar pie. Si recuerdan, uno de los valores sustanciales es la igualdad y este va permeando con el principio de pluralidad. Es decir, al ser diversos, todos tenemos derecho a esta voz, pero el voto se va a ganar a través de lo que digan las mayorías. Hay otro principio que surge de esta idea de pluralidad y que es el principio de tolerancia. Y la tolerancia es esta condición que tienen todos los ciudadanos para respetar esa disidencia, respetar que somos distintos y que tenemos distintos puntos de vista. Así como tenemos derecho a disentir, tenemos también el derecho a respetar nuestra disidencia y no solamente el derecho, también surge como una obligación. Es por eso que nace la tolerancia viene de esta idea de lo fraterno y de la libertad, ¿no? Y aquí es donde surge a través de estos dos valores sustanciales el ámbito de lo negociable, es decir, hasta dónde nosotros vamos a poder converger para poder establecer un punto común, una alianza que nos lleve a convivir de la mejor manera para poder ser y estar en el mundo. Hasta aquí, estas son las ideas que precisaba clarificar y poder ubicar con todos ustedes, dada la charla que tuvimos en la última sesión, en donde parecía no haber como que un esquema concreto de qué es la democracia, cuáles son sus valores y cuáles son sus principios. Al menos hasta aquí hemos compartido lo base. Obviamente, si nosotros ahondamos en el tema y revisamos los textos y revisamos lo que hay con cuestión de la democracia y de lo que implica la democracia, ya hablando en términos y en connotaciones sociales como esta idea de igualdad, de equidad, justicia, etcétera, etcétera, vamos a encontrar y entretejer un sinfín de cosas. ¿Y cómo? Es la educación y es la escuela quien forma al ciudadano y va a formar para un tipo de ciudadanía en un tipo de territorio y en un tiempo y en un momento histórico dado. No va a ser cualquiera, va a ser uno muy específico. Estas precisiones las comparto con ustedes, esperando que pueda quedar un poquito más claro esta idea de lo que es la democracia.